Hola, el día de hoy vamos a platicar acerca de eh, los nuevos retos que hemos visto en el diseño industrial. Durante 3 años he estado realizando una pequeña investigación, una colección de los nuevos campos en donde estamos ejerciendo el diseño industrial. Y quería compartirles un poco en esta presentación los campos en donde he visto que estamos actuando, tanto egresados, compañeros, alumnos que están trabajando. Mm, y con base a eso hemos querido recopilar las colecciones de los diferentes lugares en donde más encontramos a los diseñadores industriales en general y a los diseñadores industriales de la UAM. Em, Primero quisiera compartirles qué definimos como ese rol del profesionista de diseño, ¿no? En esta universidad, en general en las universidades, pues se considera que el rol del profesionista de diseño es que termine una licenciatura que lo capacite para poder insertarse al mercado laboral y con eso poder resolver las necesidades de la industria, ¿no? De las empresas en general. Entonces, muchas de las universidades se basan en los comentarios que les dicen las empresas, en las necesidades que les expresa la industria para poder desarrollar sus programas académicos, ¿no? Entonces, si la industria está demandando más profesionistas de este tipo de ingeniería, de este tipo de licenciatura, pues la academia, la universidad, las universidades en general tendrían que estar produciendo más de estos tipos de alumnos, ¿no? Sacando más de este tipo de alumnos de sus aulas. Em, con esto aseguraríamos de alguna manera que si hay demanda de la industria de este tipo de profesionistas, pues entonces que nuestros programas de estudio tendrían que adaptarse a esas necesidades y poder sacar más de este tipo de alumnos. Bueno, esa es una perspectiva de cómo se han diseñado muchas de las licenciaturas que existen allá afuera, que se les da dando una oferta a la sociedad de que estudien ese tipo de profesiones y que se pueden insertar entonces en un campo laboral. Sin embargo, nuestra realidad es mucho más compleja que eso, ¿no? Y podríamos explicarlo varias razones al respecto. Vamos a enfocarnos un poco en la parte del diseñador, ¿no? El diseñador industrial. ¿En dónde es donde encontramos más diseñadores entonces insertados en la industria, ¿no? Que ya están trabajando, que ya tienen un puesto y que se está dando entonces em, una oferta hacia la industria, ¿no? Se le está dando este servicio a la industria de poder otorgarle a estos profesionistas. Entonces, el indudable número uno en, en estos roles que son los más solicitados por el mercado laboral sería el de escaparatista, el de diseñador de punto de venta, de displays, ¿no? Es ahí donde encontramos y donde llevamos varios años, si no es que décadas, encontrando a los diseñadores industriales en la Ciudad de México. Se dedican a crear estos espacios en donde se puede expresar la marca, se puede decantar la identidad de una marca y estos espacios pues tienen que ser creativos, tienen que ser desarrollados localmente, se tienen que montar. Entonces muchos de nuestros alumnos están trabajando en ese sector porque hay muchas necesidades que puede resolver el diseñador industrial en ese sentido, ¿no? Y hace desde la visualización del espacio, modelado 3D del lugar, el dibujo de los planos técnicos, la supervisión de la instalación y hasta administrar el proyecto, ¿no? Los flujos de efectivo del proyecto. Por lo mismo, muchos de estos espacios llevan también la parte de iluminación, ¿no? Que sería otro de los campos en donde encontramos mucho a los diseñadores industriales. Entonces, en estos lugares en donde se decanta una marca, pues se puede decantar también entonces una sensación, una emoción, ¿no? Y la iluminación trae esos tonos dramáticos a veces en la instalación, ¿no? Puede ser en una tienda, en un espacio brandeado, en un espacio que tenga cierta identidad. Y el diseñador puede desde hacer una propuesta, ¿no? Previa a que exista ello, hasta supervisar la producción y la instalación de todo esto, ¿no? Controlar y planear esa producción
ser un poco gestor, ¿no? En esa parte. Luego, uno de los campos más comunes por los que se le conoce entonces también al diseñador es el diseño de mobiliarios, ¿no? En donde la mayor parte está en un área en donde se tropicalizan, se adaptan estos mobiliarios a la producción nacional, ¿no? Entonces, un tipo de silla, un tipo de mueble que está siendo muy exitoso en Europa, en Estados Unidos, pues se tiene que adaptar un poco a las necesidades del mercado mexicano, a los materiales, a la antropometría, y hay propuesta en ese sentido. Muchos de los diseñadores independientes nacionales eh, pues están también en ese sentido, ¿no? Fabricando mobiliario, eh, y podemos ver pues cómo instalan mobiliario, lo producen de manera acotada, y podríamos hablar de sí, ciertos, un nicho de mercado ya de diseño, en donde diseñadores mexicanos han logrado expandir su marca, ¿no? Y venderla, no sé, en Palacio de Hierro, en exhibiciones internacionales, y hasta se ha expuesto en el MoMA, ¿no? En Nueva York, ese tipo de nuevo diseño mexicano. Entonces, un diseñador que está en esa área, pues es más bien un emprendedor. Entonces, esto quiere decir que muchos de esos diseñadores no son una demanda de la industria, sino una necesidad de generar empleos también allá afuera, una necesidad de incentivar la economía nacional, y están respondiendo a esas otras cosas. Entonces, al parecer, no todo va con las demandas que nos da el mercado, la industria, sino también con lo que puede proponer desde el diseño, ¿no? Hacia allá afuera. Otro de los campos que podremos observar es que el diseñador se vuelve este renderista, este visualizador de proyectos, y entonces utiliza sus habilidades de generar contenidos, generar modelos 3D, y representarlo visualmente para que se pueda observar el producto antes de fabricarlo, ¿no? Entonces, hay muchos diseñadores en esta área, ¿no? Pero sería una parte muy acotada, ¿no? Se le hace la maquila de rendereo al cliente y se le puede vender entonces este tipo de imágenes, de visualizaciones o de planos, y hasta videos de cómo funcionaría, ¿no? Cómo se adaptaría. Y uno de los últimos campos en donde hemos visto que hay mucho diseñador, y principalmente por la razón de que se mueve mucho dinero también en esa área y es negocio relativamente fácil, sería de los artículos promocionales, ¿no? Si uno va a Isabel la Católica, en el centro de la Ciudad de México, pues encuentra que hay muchísimos proveedores de estos, de fabricación de promocionales o de adaptación de marca en promocionales, y que fácilmente pues se puede hacer una producción de millares de piezas. Si uno como diseñador tiene un cliente que le pide que le fabriquen o le pongan su marca a 100 plumones para que los pueda regalar a sus clientes, pues entonces si de cada plumón le puede sacar 10 pesos, pues ya se sacó, o sea, a lo mejor lo del mes, ¿no? En ese sentido. Entonces, muchas de estas marcas, por ejemplo, muchas de estas industrias, ¿no? De estas empresas, por ejemplo, las farmacéuticas, llegan a pedir millares de piezas, ¿no? Las farmacéuticas, pues como sabemos, es un motor de dinero en el mundo, ¿no? Se mueve mucho dinero en la industria farmacéutica y le invierten mucho a los promocionales, ¿no? Entonces, en los simposios de los doctores, en las ferias y en general promocionando sus marcas, ¿no? Los medicamentos pues son un gran negocio, y si uno le llega a vender una pequeña producción de 1 millar de piezas a una farmacéutica, pues tiene muy buena ganancia, ¿no? Al respecto. Entonces hay muchas personas que están involucradas en ello. Generalmente se le ve más como a los diseñadores gráficos por adaptar esa parte de la marca, pero el diseñador industrial también puede hacer ciertas adaptaciones o ciertas propuestas de producción de estos materiales promocionales, y tenemos también habilidades en ese sentido, ¿no? Muy similares a los gráficos, en donde podríamos promocionar o podríamos vender este tipo de servicios. Entonces, estas son
los negocios que normalmente encontramos a los diseñadores, ¿no? Es ahí como están ejerciendo su profesión y están generando recursos económicos para ellos y su familia. Sin embargo, nos encontramos en un punto de quiebra. Y no hablo solo de la pandemia, sino de todos los cambios que está habiendo hoy en día en nuestra vida. Llevamos algunos cambios que se han ido gestando a través de ciertos años y que la generación que está ahorita estudiando en la universidad, que va saliendo, que en las generaciones venideras, pues se enfrentarán de manera más fuerte a este tipo de cambios. ¿Cuáles serán los retos a los que más se enfrenten estas generaciones? Bueno, si hacemos este análisis de tendencia con el que empezamos generalmente los cursos y vemos cuáles son la dirección, las visiones, las formas en cómo se está ejerciendo y hacia dónde van las cosas, podríamos empezar por los reportes internacionales, hacia dónde se nos dice que va la generación de empleos, quién va a estar ejerciendo los empleos, cuáles serán los empleos más demandados y cuáles se acabarán, ¿no? Cuáles terminarán en el pasado. Una de las organizaciones internacionales más importantes en el análisis de tendencia es Nesta. Nesta está fundada en el Reino Unido y se dedica a hacer mes con mes análisis de cómo está el mercado, análisis de innovación, análisis tecnológicos, y nos muestra la tendencia de hacia dónde van las cosas y cómo es el estado del arte, ¿no? En este momento. En este reporte de abril del 2016 nos dicen que los robots están robándose nuestros trabajos, ¿no? Y pues no vemos robots en las calles ahí robándose nuestros trabajos, pero nos dice que es porque están disfrazados, ¿no? Que estos robots se disfrazaron de apps en nuestro celular, se disfrazaron de software en nuestra computadora, se disfrazaron de mapas, se disfrazaron de conductores autónomos y se están empezando a disfrazar de muchas cosas que no son esos humanoides que creíamos que iban a venir como en los supersónicos o en algunas de esas películas, ¿no? Sino que están disfrazados de todo este software dentro de las computadoras, que la inteligencia artificial viene con todo, que el desarrollo generativo y muchas de estas tendencias están reemplazando trabajos, ¿no? Por ejemplo, las personas que se dedican a la imprenta de formatos fiscales o se dedicaban a la imprenta de formatos fiscales. Yo tenía, por ejemplo, un par de familiares que lo hacían, ¿no? Que tenían una imprenta de facturas, de recibos de nómina, en general de diferentes formas fiscales. Tenían muchos clientes que a los que les tenían que imprimir cada mes un bloque o varios bloques de facturas, de formatos fiscales, de pagos de nómina y tenían las máquinas corriendo todo el tiempo, ¿no? Para fabricar para todas estas empresas esos formatos que se necesitaban. Pero en algún momento el SAT decidió que pues ya no se entregaran ese tipo de recibos, que las facturas podían ser electrónicas y entonces que ya no se necesitaban imprimir. Y todos estos negocios de formatos fiscales, que imprimían formatos fiscales, pues o cerraron o se adaptaron a vender software o de plano buscaron alguna otra forma, tuvieron que adaptarse o morir, ¿no? Y entonces cambió radicalmente ese giro de negocio. Lo mismo está pasando con la contabilidad, ¿no? Hoy en día, pues a lo mejor seguimos pagando a los contadores, pero hay muchos softwares que están quitándole materia de trabajo a los contadores. Entonces lo digo como algunas referencias de profesiones que a lo mejor en algún momento fueron muy demandadas por la industria, por el mercado, y que hoy en día vemos que están siendo tomadas por estos robots, están siendo arrebatadas. Lo que nos dice el reporte de Nesta es que las profesiones que más se irán reemplazando con estos robots son las profesiones más repetitivas, los trabajos más repetitivos. Y que los trabajos que tendrían mayor blindaje contra el reemplazo por las apps, los softwares, los robots, serían las profesiones más creativas, ¿no? Que no hemos creado todavía robots que sean buenos creativos,
que tengan suficiente empatía y que puedan expresar emociones en ese sentido, conectar cosas que no se vería que tuvieran una conexión. Vamos viendo cómo es que esto está afectando entonces a la profesión, al campo del diseño industrial. Vamos a hablar del ejemplo de la impresión 3D. La impresión 3D es una tecnología que existe desde los años 80. Las patentes frenaron un poco su desarrollo, pero hoy en día pues, las patentes se liberaron y muchas empresas empezaron a sacar sus impresoras 3D. Aunado a eso, también se veía frenado por el desarrollo tecnológico. Había poca capacidad en las computadoras para tener un modelo 3D y que lo pudieran manejar tan fácilmente como lo manejamos hoy en día. Pero esa capacidad aumentó exponencialmente. Más adelante hablaremos sobre el crecimiento exponencial. Pero ese crecimiento exponencial hizo que nuestras computadoras pues, sean mucho más rápidas, que el teléfono que estamos utilizando hoy en día sea muchísimo más poderoso que la mejor computadora que pudiera utilizar el presidente de los Estados Unidos hace 20 años, ¿no? Entonces, es posible manejar un modelo 3D, diseñar un modelo 3D hasta en la palma de nuestra mano, ¿no? Podríamos hacerlo con nuestro teléfono, con una tablet. Y es tan fácil de utilizar, tan rápido reacciona a nuestros gestos, que hasta un niño podría hacerlo, ¿no? En esta imagen les comparto una imagen de mi hija, en donde está haciendo una medallita, le está poniendo su nombre, y esa medalla la imprimimos finalmente y pues, la utilizó, ¿no? Es una medalla en donde decía su nombre, y ella lo desarrolló a sus 4 años, ¿no? Hizo su primer diseño y lo imprimió en 3D, y no necesitó un diseñador industrial para hacerlo. Bueno, su papá es diseñador industrial, pero bajo esa pequeña dirección lo pudo lograr. Entonces, si hasta un niño puede diseñar e imprimir sus propios objetos, ¿dónde quedamos los diseñadores industriales? ¿O nos están reemplazando? Vamos a ver otro caso, el caso de Autodesk. Autodesk está experimentando con esto que se le llama diseño generativo. Y está desarrollando software especializado para hacer diseño generativo en la arquitectura, en el diseño, en la ingeniería. ¿Y a qué se refiere con el diseño generativo? Es un software en donde tú puedes meter ciertos parámetros y que esos parámetros el software va a tener ciertas combinatorias para intentar ser creativo y poder generar diferentes alternativas alrededor de ello. Por ejemplo, yo quiero diseñar una silla. Entonces yo le pongo a este software de Autodesk una carga que tiene que aguantar, ¿no? Un cierto tipo de kilogramos. Le pongo la cantidad de material que idealmente debería utilizar y hasta el costo, ¿no? Un límite de costo que debería tener. Y con esos parámetros, el software de diseño generativo me realiza una propuesta de 100 alternativas, ¿no? Entonces estas son 100 alternativas viables que podemos empezar a imprimir ya, ¿no? Podríamos hacerlo en Rapid Manufacturing, ¿no? Un tipo de impresión 3D, y sacar una pequeña producción de estas 100 sillas que cumplen con cualquiera de los parámetros que tú me pusiste, ¿no? Entonces el programa de rendereo está haciendo estas alternativas que se utilizan ya hoy en día. Por ejemplo, Boeing, no la de los jugos, sino la de los aviones, la utiliza para desarrollar partes de los aviones, para hacerlos mucho más ligeros. Le ponen esas especificaciones de carga que necesita aguantar y genera estructuras que pueden resistir esto, ¿no? Como lo vemos en pantalla. En la industria automotriz nos pone mucho como ejemplo los drones, ¿no? Hoy en día que se van a estar utilizando mucho los drones y que probablemente hablaremos mucho de ello. Puede hacerte una serie de alternativas de cómo se podrían ver estos drones, cómo podría utilizarse el material de la mejor manera y cómo podrían ser hasta atractivos los diseños que se hagan. Entonces el diseño generativo viene a reemplazar ese bocetaje que nosotros haríamos por un bocetaje mucho más adecuado, que cumple con las características, con el brief de diseño de mejor manera y que lo hace
en segundos, ¿no? Entonces, si nosotros nos queremos dedicar a ser ese diseñador que hace estas labores repetitivas de renderear y hacer propuestas solo eh, físicas, ¿no? Que cumplan con ciertas características, pues probablemente tengamos competencia, ¿no? Y una competencia muy inteligente. Lo que necesitamos entonces es generar menos diseñadores robots y más diseñadores críticos. No diseñadores que solo se enfoquen en una última parte del proceso de diseño, como lo sería generar formas, sino diseñadores que intenten ver el proceso totalmente holístico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa desde el inicio? ¿Quién lo necesita? ¿Cómo se va a producir? ¿Quiénes lo van a producir? ¿Cuál es el servicio que está involucrado? ¿Cuál es la experiencia que esto va a producir? ¿Y cuál es la estrategia en general que todo esto tiene que seguir? ¿Cómo se va a proponer? ¿Cómo se va a adaptar a las necesidades de esa sociedad? Y entonces a partir de eso, cuál va a ser su tiempo de vida y hasta cómo se va a reciclar, ¿no? Entonces, con esa preocupación es que esta investigación nos lleva hacia bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Qué están haciendo los diseñadores hoy en día? ¿Cuáles serían esos nuevos campos? No los campos más solicitados que ya vimos, ¿no? No ese top 5 de los más solicitados, de los más exitosos, sino cuáles serían los nuevos, ¿no? ¿Cuál es la tendencia ahora? ¿Qué están haciendo los diseñadores ahora? ¿Hacia dónde se dirige nuestra profesión? ¿Qué nuevos roles existen? ¿Y qué otros campos encontramos? ¿En qué otros campos encontramos a los diseñadores, ¿no? Si no están únicamente en esa cueva de diseñadores que los veíamos hace algunos años, ¿en dónde los encontramos ahora? Y si no es la industria y el mercado laboral el único que dicta la dirección de la profesión, ¿quién más? ¿Quién más está diciendo hacia dónde debería de ir la profesión del diseño industrial? ¿Qué más cosas deberían de estar haciendo? Si ya no es únicamente el dibujar, el hacer planos y ser maestros del estilógrafo, pues ¿qué deberían de estar haciendo ahora los diseñadores? Y por lo mismo, ¿cómo deberíamos de estar nosotros educando a nuestros diseñadores? Si son ustedes nuestra materia de trabajo, entonces nosotros deberíamos de estar formando diseñadores que estén adaptados a las necesidades actuales de la sociedad, que puedan reaccionar ante los problemas actuales y que no nada más sepan reaccionar a los problemas de hace 20 años que yo estudié, 40 años que otros profesores estudiaron, sino que podamos reaccionar a las necesidades que están hoy en día, ¿no? Para eso, lo que en la UAM le ha apostado desde sus inicios es tener un proceso metodológico, un proceso en donde el diseñador no solo se enfoca a hacer la estética, sino que puede investigar, puede saber el estado del arte, puede problematizar y con eso intentar llegar a mejores soluciones. Por eso es importante que veamos estos procesos de diseño, ¿no? Porque nos llevan entonces no solo a ser un maquilador, a hacer tareas repetitivas, a ser un obrero del diseño. El que sabe manejar un proceso de diseño, sabe entonces dirigir un proceso de diseño, ¿no? Sabe en qué momento se tiene que investigar, en qué momento se tendría que proponer y en qué momento se tendría que producir y cuáles serían las direcciones que todo esto debería de seguir. Entonces el diseñador pues no está en el último eslabón de la cadena alimenticia de la empresa, sino se mete en posiciones de mayor dirección, de mayor responsabilidad, ¿no? Y vamos a ver algunos casos. El caso de In Situ en México, en donde, bueno, pues después de muchos años se volvieron una empresa muy importante de implementación de la innovación para las empresas, en donde hacían consultoría de cómo las empresas deberían de innovar, hacia dónde deberían de tomar estas direcciones y se metían con esta parte del intangible del diseño, ¿no? En donde les proponían nuevas rutas de actuar, nuevos servicios que deberían de proponer, y no únicamente en la parte del objeto, sino en el sujeto, quiénes son las personas que están ahí involucradas. Ante este éxito de In Situ, se volvió una escuela para muchos diseñadores y salieron muchos spin-offs.
¿no? Es decir, muchas empresas se fundaron a partir de personas que trabajaron en in situ, personas que se fueron luego hacia Vancomer, ¿no? Al Centro de Innovación Vancomer, hoy en día BBVA, al Centro de Innovación Walmart, en donde por ahí también tenemos alumnos de la UAM. Fundaron empresas como 3Studio, como Circlo, ¿no? Y todos ellos venidos de la escuela de in situ, ¿no? En donde pues, aprendieron estos procesos de innovación, a implementar la innovación y a tener un modelo de diseño detrás que pudiera ayudar a la implementación de la innovación en las empresas, en las organizaciones. Hoy en día in situ fue comprado por Accenture, ¿no? Una empresa internacional de consultoría y la innovación, y fue la manera en cómo Accenture quiso entrar al mercado latinoamericano, ¿no? A través de esta empresa abrió las puertas hacia Latinoamérica. Modelos más cercanos fue una experiencia, por ejemplo, de un alumno en maestría. El alumno tenía la intención de diseñar una prótesis con impresión 3D y estaba realizando toda su tesis con ese sentido. Entonces, pues loable, ¿no? Hay necesidad de prótesis, pero en el momento que llega a que yo le pueda asesorar o yo pueda dar cierta consultoría, lo invito a considerar no solo el diseño de este modelo de prótesis, no solo el diseño del objeto, sino a considerar holísticamente todo lo que tendría que ver con esta prótesis. ¿Quién la va a utilizar? ¿No? ¿Para quién va a ser esta prótesis? Si las personas que van a utilizar esta prótesis pues, tienen necesidades específicas, ¿cómo podríamos apoyarlos en esas necesidades específicas? ¿Cómo podríamos involucrar a las personas a desarrollar sus propias soluciones? ¿Cómo esto se podría volver un modelo de negocio? ¿Cómo este modelo de negocio podría ser accesible para muchas personas? ¿Cómo podría mantenerse un ecosistema de producción de prótesis, sacándole provecho a la tecnología de la impresión 3D, pero teniendo un ciclo de vida mucho más interesante, ¿no? Entonces, con todas esas cuestiones, desarrolla este exalumno, hoy en día profesor por ahí, un modelo de negocio al que le llamó Corpus, en donde hace toda una ruta de cómo va viajando el cliente, el usuario, a través de su modelo de negocio, desde el tomar medidas, involucrarlo en la producción de sus soluciones, el hacer adaptaciones específicas para ellos, aprovechando la tecnología de la impresión 3D, cómo se pueden dar talleres y cómo podría mejorar la alternativa que ellos están proponiendo. Y entonces desarrolla todo esto, ¿no? Una propuesta holística que ya no era nada más el objetito, ¿no? La pequeña prótesis, sino todo un modelo que podía generar prótesis especializadas para las personas y que los iba a dar acompañamiento a lo largo de toda esa propuesta, ¿no? Entonces, el alumno no solo se dedica al objeto, sino todo lo intangible que viene también ahí alrededor, ¿no? A la aplicación, al software, al website, al servicio que se le da a las personas, a los formatos, a la identidad, a los espacios, en fin. En lugar de ganar dinero a lo mejor nada más por la producción de una prótesis, pues se puede ganar dinero por todo lo que hay que hacer, todo lo que involucra esta propuesta, ¿no? La identidad, los promocionales, todas esas cosas en las que se ha estado actuando en el común del diseño, pero acotado en una misma propuesta. Claro, pensando que a lo mejor el dinero sería de lo más válido de una propuesta, pero en esta propuesta también consideramos el bienestar de las personas, ¿no? Cómo generamos mayor bienestar para las personas, haciéndolo también un negocio, algo que pueda ser financieramente sustentable, pero también socialmente sustentable, y también que genere un bienestar, una propuesta de valor hacia las personas. Esta propuesta entonces hacía que las prótesis fueran diseñadas específicamente para las necesidades de las personas, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos a un soldador que tenía que mantener a su familia, entonces no podía dejar de soldar, y aunque tuvo un accidente de trabajo, pues seguía soldando, ¿no? Y en los primeros estudios, pues se veía que ya el soldador estaba con el muñón intentando poner ahí el electrodo y intentando soldar. Pero con esta prótesis especializada,
Él nos contaba que en el Seguro Social pues solo le daban o la prótesis de gancho o la prótesis de simulación de mano. Entonces ninguna de las dos le servía. Era mucho más fácil seguir utilizando su muñón y poder soldar con eso. Entonces esta propuesta fue una propuesta especializada para esta persona para que él pudiera soldar a distancia y entonces mantener la distancia adecuada para él agarrar su careta y poder estar soldando sin que le saltaran las chispas en los ojos, teniendo la distancia adecuada y adaptarse a las necesidades, ¿no? Entonces, como se le resolvió a él, se le resolvió también a una niña que lo único que quería era poder pintarse las uñas, como lo hacían sus amigas. Entonces quería una mano que más o menos se viera similar a la otra. Y en lugar de ir al Seguro Social y tener estas manos de plástico enormes que se le veía una manota a la niña de un lado y una manita del otro lado, eh, se le hace un escaneo 3D de su mano de un lado para poder replicarla del otro lado, ¿no? Y que fuera exactamente esa réplica y entonces que la niña pudiera pintarse las uñas. Eh, Se me hace una solución mucho más adecuada a las necesidades que hay allá afuera. Igual que esto, se podría observar a diseñadores. Espero que los nuevos alumnos que van saliendo ahora de la maestría pues también tengan una intención cercana a esto, que sería el diseñador que genera experiencias, ¿no? Que genera talleres, que genera eh, capacitaciones, hasta retiros, no sé, diferentes formas en cómo se capacita a la gente, se involucra a la gente en cierta actividad, se le da toda una experiencia y que esas experiencias se vuelven transformadoras, ¿no? Que mejoran su condición de vida, que mejoran eh, lo que están viviendo en ese momento o que los invitan a considerar las cosas desde una nueva perspectiva. Aquí tenemos el caso de Mari Carmen Sierra, ¿no? Una diseñadora o estudió diseño estratégico, una maestría en diseño estratégico, que se dedica a generar experiencias transformadoras para las personas. Hoy en día muy dedicada a generar experiencias para mujeres, pero que ha hecho a lo largo de su trabajo diferentes experiencias que mejoran las características o mejoran la experiencia de las personas, ¿no? Tenemos aquí como talleres de design thinking para emprendedores espirituales. Nos contó una consultoría que hizo a Homeland Security, la Policía Interna de Estados Unidos, en donde pues tenían como ciertas formas de colaborar, de organizar el trabajo, de que las personas se dieran cuenta cómo estaban haciendo las cosas. Y fue un diseño de ruta, ¿no? De cómo hacer una mejor reacción ante las cosas. O un poco más cercano también al diseño industrial. Apoyó en el desarrollo de la marca Shino, perfumes mexicanos, para hacer este espacio en Polanco en donde tú pudieras ir a desarrollar tu propio perfume, ¿no? Entonces, a lo largo de esta mesa se encuentran todos los ingredientes que encontramos en nuestra cultura mexicana. El cempasúchil, la vainilla, los diferentes aromas que son efervescencias mexicanas y que te involucran totalmente, ¿no? En ese momento, en esa cultura, no sé, en desarrollarte esa experiencia de México. Y entonces tú con esos ingredientes puedes desarrollar tu propio perfume, pero también es muy rico ir oliendo esos perfumes, ir viendo de dónde provienen, ir viendo las semillas, las flores, las texturas, ¿no? Y poder tener esa sinapsis, esa conexión en tu cabeza de esos diferentes ingredientes. Durante el sexenio pasado también se vio en la Ciudad de México la capacidad que tenía un laboratorio local, un laboratorio de diseño, que pudiera mejorar las condiciones de vida en la ciudad. Y eso es a lo que se dedicó el Laboratorio para la Ciudad, en donde, bueno, se hicieron diferentes propuestas, ¿no? El mapatón de la Ciudad de México, que intentaba mapear todas las rutas de los transportes colectivos y poder darle sentido y orden a todas esas rutas. Los peatoniños, que trataba también sobre educación vial para los niños. Proyectos hasta como el taller interuniversitario, esa primera propuesta de colaboración entre universidades públicas y privadas
para poder atender las necesidades de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues entre ellos muchos otros ejemplos, ¿no?, que se desarrollaron a lo largo del sexenio en el que existió el Laboratorio para la Ciudad y que hoy en día pues, siguen haciéndose algunos de estos talleres o algunas de esas iniciativas, ¿no? Porque estos laboratorios de ciudad, estos laboratorios públicos, metropolitanos, son comunes en diferentes ciudades, ¿no? Y que es un espacio para experimentar ya no con los objetos, con el matraz, con la química, sino con las personas, ¿no? Con el comportamiento, con los valores, y entonces se vuelven laboratorios de pensamiento, ¿no? Y son muy interesantes porque nos llevan también entonces a experimentar nuevas formas de pensar, a nuevas rutas de cómo podríamos actuar en nuestra sociedad. El Laboratorio de Innovación Pública en Chile involucra diseñadores, ¿no?, y tratan de hacer una gestión pública que pueda aprovechar a los actores, a los agentes culturales y generar bienestar para las personas dentro de la ciudad. Y así nos acercamos a estas clases, ¿no? En esta UEA, en estas unidades de enseñanza-aprendizaje, buscamos apoyar a los diseñadores o invitar a los diseñadores a considerar esta investigación, en donde se propone que el diseño no solo está haciendo objetos, sino está generando bienestar para las personas. Que el diseño tiene esta capacidad de ser transformador para la sociedad, ¿no?, y generar una transición hacia una mejor sociedad. En las clases hemos visto cómo podemos generar nuevos modelos de convivencia, ¿no? Estos diseñadores generaron diferentes experiencias para una comunidad en Yucatán que se llama Sututja y que le hacían diferentes propuestas, ¿no?, de talleres, de retiros, de propuestas de materiales, de lugares brandeados, de turismo. Y bueno, pues se involucraban con muchas de estas propuestas que podían hacer desde el diseño. Siguiendo a lo mejor algunos ejemplos como IDEO en Estados Unidos, ¿no?, que trataban de hacer innovación para las empresas que podrían verse como las más retrógradas o no retrógradas, las más conservadoras, ¿no?, por así decirlo, y que no veían cómo llegar a las culturas de los millennials, de los jóvenes. Y entonces a través de propuestas de diseño de servicios, de diseño de experiencias, de todo esto, lograron captar un mayor mercado, ¿no?, de jóvenes en sus propuestas. Entonces una aseguradora no sabía cómo vender a los millennials, a los jóvenes, cómo acercarse a ellos, y lo que les propuso IDEO fue un coworking space, ¿no?, un lugar en donde pudieran aprender acerca de la educación financiera, donde pudieran hacer su contabilidad, pudieran saber qué tipo de seguro debían de contratar. Y obviamente había product placement, ¿no?, que la empresa pudiera decirles, pues contrata nuestros servicios en este aspecto, nosotros te ofrecemos estos paquetes. Pero toda la educación financiera era gratis, ¿no?, en un inicio. Entonces, inspirados en ese tipo de proyecto, los alumnos que han pasado por estos talleres o que han considerado esta investigación, pues han desarrollado también propuestas en donde ven toda la experiencia que tendrían estas personas y no solo proponen una nueva silla, una nueva mesa, sino proponen toda la identidad que esto debería tener, toda la estrategia que va detrás, la estrategia que gobierna entonces cómo diseñamos la app, cómo diseñamos el website, cómo se diseña la silla, la mesa, la iluminación, los espacios, todo en general, ¿no? Y no se queda nada más acotado a una sola de las partes. Entonces, en lugar de ser el diseñador al que le dicen, pues rífate una nueva silla, ¿no?, ponle 10 pesitos más de diseño a esto, tropicaliza este mueble a las medidas mexicanas, se vuelve entonces el diseñador que es el que toma las decisiones, ¿no?, un diseñador directivo que dice, así es como tenemos que hacer las cosas, nuestra estrategia marca esta dirección, todo tiene sentido si lo hacemos de esta manera, si le ponemos este pantone de colores, si hacemos este tipo de iluminación. Entonces el diseñador se vuelve más directivo del proyecto. Y en lugar de estar ganando lo que gana este obrero, pues está ganando lo que gana este director, ¿no? Se vuelve muy distinto en ese aspecto. Entonces la invitación queda abierta en ese sentido, ¿no?
los diseñadores están entrando a nuevos campos. Están aprovechando las herramientas que aprenden en las licenciaturas de diseño o en los cursos de diseño. Este famoso design thinking, ¿no? Esta perspectiva que tiene el diseño para poder proponer nuevas formas de vivir, nuevas rutas, nuevos negocios, y hasta cuestionarse sobre nuestras convicciones sociales, como el diseño especulativo, ¿no? Por ahí les voy a dejar una liga en la descripción de la investigación que hace Tuajitis sobre qué pasaría si tuviéramos que hacer un tostador desde cero, ¿no? Y que es seguir un proceso de diseño para especular cómo serían las cosas, cómo hacer diseño de ficción, pero que causa esa fricción social, ¿no? Le llaman el design friction. Y que, bueno, nos cuestiona lo que asumimos, ¿no? Cómo asumimos que deberían de ser las cosas. Comentando, ¿no? Estos últimos como ejemplos, si hay ya hablábamos hace rato de la industria farmacéutica, ¿no? ¿Qué pasa si la industria farmacéutica cumple con su cometido de curar a todas las personas, ¿no? De extender por lo menos nuestro tiempo de vida unos cuantos años más? ¿Qué pasa si tienen éxito, ¿no? Y si extienden nuestra vida por lo menos 150 años, ¿no? Que nuestro promedio de vida será de 150 años. Pues este conjunto de diseñadores empezó a hacer tangible esa propuesta y empezó a visualizarla. ¿Cómo se vería? ¿No? Viviríamos entonces en familias de 5 generaciones, por ejemplo, ¿no? Y entonces la infancia pues, seguiría hasta los 40 años. Los contratos matrimoniales tendrían fin, ¿no? Porque 150 años, pues a lo mejor si te casas a los 20, 130 años con una misma persona, pues puede ser un poco cansado. ¿Qué tal si lo hacemos de 50 años? ¿No? 20 años, no sé, pero que se vayan renovando los contratos de matrimonio y que vayamos viendo pues si se quieren renovar o no. ¿Qué pasaría con las relaciones dentro de la familia? ¿No? ¿Quién sería el papá, el abuelo, el bisabuelo? ¿Seguirían siendo este tipo de relaciones horizontales o viviríamos más en comunidad? Entonces se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente logramos ese cometido que tiene la medicina y la industria farmacéutica de extender nuestra vida? En sí, estos experimentos de pensamiento que hacen los diseñadores en el diseño especulativo se vuelven muy interesantes, ¿no? Porque nos pueden cuestionar lo que asumimos y nos pueden invitar a tomar nuevas decisiones, a tomar nuevas rutas. Con esto entonces doy un panorama muy general de esta investigación, de hacia dónde nos puede llevar, y termino con esa invitación también de que el diseño pues, se puede involucrar más, ¿no? Que puede tomar mayores responsabilidades, que nos podemos involucrar en la política, que nos podemos involucrar en procesos sociales, que nos podemos involucrar en las organizaciones sin fines de lucro, en fin, que puede tener una acción de mucho mayor impacto y de generación de transición hacia una nueva sociedad con mayor bienestar. Ese no es un sueño nuevo, ¿no? Sino ya desde los 70s lo tenía Natalini en su estudio de Superstudio, en donde afirmaba que si las actividades del diseño no están dirigidas a atender las necesidades primarias sociales, entonces a lo mejor no debería de existir, ¿no? Mientras tanto, debería de desaparecer. Si el diseño no está cumpliendo con generar beneficio para la sociedad, podríamos prescindir del diseño. Si la arquitectura solo está haciendo hitos del diseño y estos iconos en donde se recordean los rockstars de la arquitectura y del diseño, pues tal vez podríamos dejar de necesitarlo, ¿no? Deberíamos estar enfocados a las verdaderas necesidades de la sociedad, a mejorar nuestra condición. ¿Y cuál sería esa mejora? Generar bienestar, ¿no? Un diseño enfocado al bienestar de todos y no solo en la producción económica. Bueno, pues queda abierta entonces así la invitación, ¿no? A empezar a establecer estas conexiones, a ver por dónde podría ir el diseño y a considerarlo de manera más amplia, ¿no? No solo como el que hace el empaque, el que hace el juguetito, el que hace el mobiliario, el que hace el punto de venta o el renderista, sino considerarlo mucho más amplio. Da un poco más de miedo porque implica mayor responsabilidad. Un gran poder viene con una gran responsabilidad,
pero también puede tener mucho mayor beneficio, tanto para nosotros como para la sociedad. Bueno, gracias por considerar mis planteamientos y nos vemos en una próxima ocasión.